Julio, bienvenido. André, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por darte el tiempo. Es un gusto para mí. La verdad me han platicado mucho de tu historia y estoy muy intrigado por conocerla. La verdad se ve que eres buenísimo para hacer business, que eres un gran papá, que eres un gran ser humano. Puras cosas buenas. Gracias, André. Puras cosas buenas he escuchado. Si me ayudas a presentarte con el público, nombre, qué haces, quién eres, cuántos años tienes. No, yo soy Julio César Saucedo de la Yata, tengo 57 años y me he dedicado a la educación y a través de la educación a poner otros negocios que me permiten divertirme, además de ejercer mi pasión, que es el educar y el formar y estar en contacto con la gente joven. Es lo que más te gusta, la educación. Lo que más me apasiona, la educación. Ok. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo iniciaste en esta carrera de la educación? ¿Cómo empezó todo esto que... Digo, ahorita estamos aquí en Subiré, increíble escuela. Mi hermano también estudia aquí, mi novio estudia aquí. Pero wow, lo que has construido es de verdad increíble. ¿Cómo inició todo? Pues mira, yo creo que la vida te va llevando en muchas cosas. Realmente tenemos muy poco poder de decisión. A veces creemos que decidimos muchas cosas en la vida y en la realidad decidimos un menor porcentaje porque la vida te va llevando. Yo crecí dentro de un colegio y crecí dentro de un colegio porque mi madre era la directora de un colegio de monjas. Okay. Ella era seglar, o es seglar, es decir, no es religiosa, pero era muy buena como maestra, como administradora, y la invitaron a ser directora de un colegio de religiosas del Verbo Encarnado en la ciudad de San Luis Potosí. Okay. Así es que mientras yo estudiaba con los hermanos maristas, al terminar la escuela, pues me iba a su colegio, que quedaba a unas cuadras, el colegio Minerva, y pues me ponía a jugar en las canchas del colegio. Las canchas del colegio eran mi patio, aunque vivíamos en una casa grande, pues mi patio de recreo por el cuidado de la mamá era ahí. Pero además hacía las tareas en la oficina de la directora. O sea, entonces, ¿creciste pues, en la escuela? Crecí en la escuela, ¿no? Y ahí me tocó ver cómo planeaba, organizaba, contrataba personal, cómo despedía a maestros que no funcionaban, cómo regañaba a las alumnas, que eran puras mujeres. Y entonces, pues aprendí de eso, ¿no? Uh-huh. Cuando llegué a la secundaria y a la preparatoria, me gustaba mucho estar en el colegio, lo disfrutaba mucho, porque pues me gustaba mucho el fútbol, el básquetbol, me gustaba mucho los grupos de acción social, los grupos apostólicos, me gustaba la estudiantina, la rondalla, el teatro, la declamación. Entonces yo siempre estaba en el colegio metido en todo, fui presidente de la sociedad de alumnos y cuando terminé la preparatoria, un hermano marista me invitó a trabajar en el colegio. Okay. Así que fue casualidad. Y pues, ¿quién le ofrece trabajo a un muchacho saliendo de la prepa? Un buen trabajo de profe, ganando bien. En aquel momento para mí era un dineral lo que ganaban. Hoy me doy cuenta que tristemente los maestros pues ganan muy poco comparado con el servicio que dan a la sociedad. Por supuesto. Pero en aquel momento para mí era mucho dinero. Realmente los hermanos maristas querían que yo fuera hermano marista. Sí, claro. Y fui a 2 o 3 retiros con ellos para enrolarme, pero luego me di cuenta que ellos me pedían 3 condiciones, pedían 3 votos. Uno era el voto de obediencia, el otro era el voto de pobreza y el otro era el voto de castidad. Y yo ni quería ser pobre. Sí, obvio. No conectaba contigo. Ni era obediente y menos casto. Ya te quiero poner yo dije, no, esclavo. La verdad no tengo vocación para ser hermano marista, ¿no? Pero eso me permitió casualmente meterme a la educación mientras estudiaba la carrera de ingeniería. Entonces, pues daba clases de dibujo técnico, de matemáticas, de física, lo que podía dar un muchachito de 17, 18 años. Y entonces, bueno, pues me involucré en ello. Por eso hoy estoy cumpliendo 40 años de profe. Wow. Son muchos años, de 40 años de profesor. Felicidades. Porque comencé a los 17 años a dar clases. Y a dar clases en la prepa. O sea, yo le daba clases a alumnos del primer año de preparatoria y a chicos de secundaria. O sea, casi de tu edad. Tengo exalumnos que tienen mi edad o que son un poquito menores que yo. Wow. Son muchos exalumnos. Wow. Y así entré en la educación. Casualmente,
por tener ese conocimiento por parte de mi madre, porque los hermanos maristas me querían de religioso y porque pues tenía las necesidades de un joven que quería traer dinero para invitar al cine a la novia. Claro, por supuesto. Y así fue como me hice profe estudiando ingeniería. Ok, wow. Una pregunta, ¿qué tan importante era para ti en ese momento? ¿Cuántos años tenías? Como 20... Cuando empecé, 17. 17, y más o menos cuando saliste de la carrera, unos 21, 21 años, 21 años. ¿Era para ti importante el tema del dinero? Mucho, sí era muy importante. Creo que el dinero lo hemos satanizado. Creo que en esta sociedad, especialmente quienes estudiamos en colegios particulares religiosos, pues nos hablaban de que el dinero era malo, de que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja que un rico entrara al reino de los cielos, literal. Y entonces pues siempre pareciera como que tener dinero es malo. Yo muy pronto me di cuenta que eso estaba equivocado, muy joven. Me di cuenta que el dinero representaba quién eres y sin volverse una obsesión, pero si tú trabajas de una manera honesta, si tú trabajas aportándole a la humanidad, si tú trabajas en algo que construya más humanidad y además generas dinero, hombre, eso es admirable. Yo admiro a la gente que genera dinero, que genera riqueza de una manera honesta y que además ayuda a que otras personas junto con él pues crezcan de la misma manera. Es decir, admiro al empresario, admiro al emprendedor que genera dinero, que produce, pero que además aporta a la humanidad. Entonces, en aquel momento, cuando terminé mi carrera, pues imagínate que mi padre tenía una empresa de productos químicos para procesos industriales. Todos mis hermanos habían estudiado medicina y mi padre quería que yo, siendo ingeniero mecánico electricista, pues me quedara con su negocio. Okay. Y entonces hubo un momento que yo tuve que decirle, papá, pues yo quiero ser profesor. Me gusta ser profesor, me gusta estar con los niños, con los jóvenes. El tema de la educación me apasiona. Y mi padre me dijo algo que se me quedó grabado siempre y me dijo, Julio César, ¿tú quieres de verdad ser pobresor? Porque los profesores son pobres, o sea, no estoy diciendo que sea malo, pero su crecimiento económico es muy lento. Tú siendo ingeniero puedes tener tu propia fábrica, tu propia empresa y generar. Claro, para papá era un poco, pues quizá decepcionante el que habiendo yo estudiado en una de las mejores universidades del país en aquel momento, la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tigres de Nuevo León, de Monterrey, una carrera como ingeniería, estuviera dando clases de matemáticas y de física. Quizá él no veía esa trascendencia de formar. Hoy escucho frases, por ejemplo, la presidenta de Alemania, que dice, los mejores salarios, los mejores sueldos deberían ser para los maestros, que son los que se encargan de formar a los médicos, a los ingenieros, a los abogados, están formando a la juventud. Esto debería ocurrir en México en algún momento dado, ¿no? Desgraciadamente no es posible porque quienes emprendemos en colegios, en educación, sabemos que un pequeño aumento en la nómina genera poca utilidad en las escuelas para poder seguir reinvirtiendo en un colegio y en otro. En otros países el gobierno apoya a quienes invierten en escuelas particulares con la nómina de los maestros, por ejemplo. En este país no. En este país, quien pone un colegio se encarga de la inversión millonaria que significa los edificios, el terreno, los campos, y además la nómina y los impuestos y todo aquello. Entonces, tristemente, nuestros maestros no terminan por ganar como debieran ganar. Así es que en aquel momento de mi vida fue muy importante el tomar una decisión si seguía por la carrera de ingeniería o si podría ser pobresor. Sí, qué y decidí ser pobresor, ¿no? Decidí ser pobresor. ¿Por la pasión? ¿Por lo que te gustaba? Sí, porque me di cuenta que los maestros
generamos una gran influencia en los chicos. Y un buen maestro puede hacer que un chico cambie y transforme su vida para siempre. La alegría de los niños es impresionante y el corazón que tienen. Cuando yo he tenido graves problemas, voy y le toco la puerta a la directora del kinder y me meto con los niños del kinder y me tiro en el suelo o me voy a los juegos de los niños a estar un ratito con ellos, con 20, 30 niños que juegan, que hablan, que te preguntan y con una confianza y con una transparencia, una vibra que te da mucha energía, ¿no? Llegan y te preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Sin filtro. ¿Y por qué te subiste a mi juego? Sí, ¿no? sí. Y entonces empezar a platicar con un niño es algo bellísimo, ¿no? Cierto. Cuando son adolescentes es maravilloso ver ese proceso cuando se enamoran, cuando hacen su deporte, cuando descubren su pasión, a qué se van a dedicar en la vida, cuando están batallando con una espinilla o con su crecimiento que no es uniforme, primero lo que es en los brazos, los pies, y luego los ves tú triunfando, los ves tú haciendo cosas interesantes, y esa transformación tiene que ver con una vocación, como el médico que sana. Habrá alguien que no le importe ver que alguien sanó, pero a un médico le importa mucho que sanen. A mí me interesa mucho ver cómo los chicos se transforman, evolucionan, crecen y tienen éxito, ¿no? Wow. Entonces te fuiste por la pasión y todo ese gusto que sentías. ¿Qué pasaba con que querías tener como dinero y toda esta estabilidad y te gustaba el dinero y todo, pero al mismo tiempo tomaste la decisión de irte por un camino que en su momento no se veía como muy abundante económicamente, ¿no? ¿Dónde viene el cambio en tu carrera, donde inicias como profesor y de ahí como que vas creciendo? ¿Cómo se va dando este tema de crecer económicamente y al mismo tiempo hacer tu pasión? Casualmente, otra vez, la vida nos lleva. Siempre tenía ese interés en hacer un colegio, pero bueno, el capital faltaba. Y pasó algo muy interesante. Tenía yo clases en una escuela que se llamaba Mariano Azuela. Era un colegio marista que estaba por la tarde, donde iban los niños más inquietos. Tu papá. Iban los chicos más inquietos, donde iban los chicos más desordenados, donde iban los más... Una fichita. Sí, ¿no? Y era por la tarde porque no los querían en los colegios de educación tradicional, ¿no? Curiosamente, y un saludo a todos mis alumnos de ese colegio maravilloso, Mariano Azuela, todos ellos hoy son grandes emprendedores, gente inquieta. Me di cuenta que los chicos más inquietos, los más desubicados, los más desobedientes, pues eran desobedientes porque querían hacer las cosas distintas, porque eran más creativos. Que los más rebeldes era porque eran rebeldes a hacer las cosas como la gente se los indicaba. Y la gente exitosa y la gente que ha transformado este planeta es la gente que decide hacer las cosas de una manera distinta. Que esos chicos que no podían estar sentados y obedeciendo órdenes, sino que eran inquietos, eran los que necesitaba el mundo allá afuera emprendiendo. Que aquellos que no necesitaban estar una hora mirando el pizarrón, sino que en 3 minutos entendían todo y decían, ya lo entendí, lo que sigue. Vámonos. Y ese era el colegio Mariano Azuela de los hermanos maristas. Desgraciadamente los hermanos maristas, o afortunadamente para mí, decidieron cerrarlo de la noche a la mañana y los chicos les ofrecieron irse a un colegio que se llama Colegio Cervantes. Para el chico de la Mariano Azuela, aunque le ofrecieran el famoso Cervantes, que hoy sigue teniendo una gran demanda y un gran prestigio, pues no era lo que se les acomodaba a su forma de ser. Entonces ellos, en lugar de decir, wow, vamos al Cervantes, decían, chin, nos van a meter a ese... Arregla. A un cubo, a un locker. No querían ellos. Yo era un muchachito que tenía 20 y tantos años y entonces se me ocurrió ir a rentar un colegio que ya existía y que era vecino, que se llamaba el Colegio México Nuevo, y lo fui a rentar con el director, que además era
padre de familia del Colegio Cervantes, sus hijos habían sido mis alumnos, el profesor Alberto Godínez Rincón. Y le dije, don Alberto, ¿qué le parece si nos asociamos, rentamos su colegio por la mañana, que está por la mañana, lo rento por la tarde, y armamos un colegio? Y me dijo, va. Y con toda la inexperiencia y con toda la falta de conocimiento, pues pasé salón por salón diciéndoles que iba a poner mi propio colegio. Todavía trabajaba en el otro colegio. Sí, yo trabajaba todavía en la tarde ahí, le pedí permiso al director y le dije, oye, voy a poner un colegio por la tarde. Déjame avisarles. Déjeme avisarles que voy a poner un colegio. De hecho, también invité al director de socio, a don Pedro Gómez, en paz descanse, y don Pedro Gómez me dijo, Julio César, yo debo seguir trabajando con los hermanos maristas, lo van a tomar a mal que yo ponga otro colegio. Por supuesto. Y no se animó a pegar ese brinquito o independizarse, cosa que es muy entendible porque él había sido hermano marista y traía tatuada la M de los hermanos maristas. Sin embargo, me dio oportunidad de hacer esa publicidad. Yo creo que en parte porque decían los mismos hermanos, nos vamos a librar de estos bandidos, ¿no? Sí, claro. De estos pillos. Nos los van a llevar, nos van a limpiar la casa, estos claro. chicos que es que de veras eran tremendos. Sí, no, yo he escuchado historias. No, hay unas historias. Sí, definitivamente. Además eran puros hombres, entonces una escuela de puros hombres, hacían cada travesura y cada cosa. Hoy los sigo viendo, nos juntamos a veces con estos exalumnos y me muero de la risa con ellos, de recordar todas las cosas que hacían, cosas que no puedo decir en tu podcast, sino te platicaría 10 anécdotas buenísimas que conservo, ¿no? Y entonces los chicos, fíjate, conservo mi primer folleto, no lo vas a creer, pero lo hice a mano, hice un dibujo de un alce, porque el colegio se llamó Instituto Alce. Alce, en la realidad, porque era el nombre de AL, que era Alberto Godínez, el director, que fue mi socio, y CE de César. Entonces el Instituto Alce, pero además porque las letras significaban 4 cosas fundamentales que yo considero y sigo considerando que son importantes para que alguien tenga éxito. A, aspiración, que tenga un sueño, que aspire, que tenga un halo de vitalidad, de algo que quiera hacer, pintar, jugar fútbol, tocar guitarra, jugar béisbol, poner una empresa, lo que sea, pero que aspire, ¿no? Que tenga esa ilusión. L, que significa libertad, hacer las cosas por amor, porque uno las quiere hacer, porque nadie te obligue. Cuando nadie te obliga a hacer nada, cuando vives en un tema de libertad, haces las cosas por gusto. C, que significa constancia, todos los días, significa disciplina, todos los días, estar haciendo las cosas. Y luego la E, que es el esfuerzo, el siempre querer más, el estar sanamente insatisfecho. Cuando tú estás en la vida sanamente insatisfecho, siempre vas a esforzarte por algo más. Así es que Alce era una cosa bellísima porque, repito, era aspiración, libertad, constancia y esfuerzo. Y a mi hijo, que nació ese mismo año, en el 98, le puse Alberto César Alberto, que era el nombre de aquel primer colegio que tuve, con 0 pesos de inversión, porque lo único que tuve que hacer es hacer un folleto a mano e invitar a los alumnos a irse al colegio y prometerle al profesor que estaba en la mañana que le iba a pagar una renta por cada alumno que fuera, que fue un gran trato que hice. No establecí una renta fija, que hoy me podrían cobrar, no sé, 100, 200 mil pesos de renta, claro, ¿no? Por unas cuantas aulas, sino que le dije, mira, por cada alumno que tenga te voy a dar el 20% de los ingresos. Y el director aceptó. Y claro, al principio tuve 30 alumnos, que fueron los que me siguieron. Pues era una renta chiquita, pero ese colegio terminó con 750 alumnos y con el mismo trato de renta. 750 alumnos a 8 mil pesos de renta actualmente, por el 20%, era una renta importantísima, ¿no? De un colegio por la tarde. Sí. Y el colegio empezó con 30 alumnos y así comencé mi vida de empresario o de emprendedor en la educación, rentando instalaciones de un colegio, teniendo en la tarde a los alumnos rechazados, pero estos alumnos rechazados le tenían un amor al Instituto Alce
porque encontramos algo importante. Había que educar desde el amor. Había que educar amando a estos chicos que en muchos lugares pues eran rechazados. Y ellos encontraron que en ese colegio se les amaba, se les quería, se les impulsaba, que éramos amigos, que éramos compañeros, que hace 20 y tantos años eso pues no era como que muy bien visto, ¿no? Como que era el profesor, que se le hablaba de usted, que había una disciplina, que castigaba, que regañaba, que gritaba, que... No quiere decir que yo no fuera gritón, sí era gritón, sí era regañón, pero lo hacía desde el amor. Claro. Para educar a un niño y a un joven hay que educarlo desde el amor. Sí, desde la raíz de quiero que seas mejor. O sea, te estoy ayudando y quiero que seas mejor. Fíjese que se me puso la piel chinita ahorita que me dijo lo de Alce. Yo que estoy en este tema de emprendedor, a veces hay días que te quieres rajar, a veces hay días que estás llorando y no quieres que nadie sepa, y hay días a veces muy buenos, donde tienes mucho éxito y eres la persona más feliz del mundo, y es todo un viaje, la verdad es todo un viaje, y he tenido personas que han estado ahí para mí y que me han dado 2 que 3 consejos o viendo videos o cosas así, y te levantan. Y esto que acaba de decir se me quedó grabado de por vida. O sea, creo que estoy de acuerdo, es la clave del éxito. O sea, cada punto que acaba de decir, la clave del éxito, para la gente que esté viendo, que se les grabe de memoria, ya cuando estás... Hay gente que todavía no ha empezado en este viaje de emprendedor o de empresario y no, a lo mejor no lo entienden tal cual, pero hay otras gentes que ya están ahí, y ese es mi caso. Y escuchar eso, se lo agradezco. O sea, wow, me llenó de energía y se me puso la piel chinita. Y en André, el tema... Eso se llama resiliencia. Sí, completamente. Resiliencia es un principio, es un valor que debiéramos fomentar en todos los niños. Los papás quieren que los niños no sufran, quieren que los niños no estén tristes, quieren que los niños no se enojen. Y esos son sentimientos que vamos a tener toda la vida. Es decir, el fallar va a ocurrir, solamente el que no hace no falla. Vamos a fallar, pero estoy jugando, vas a fallar un penal, vas a fallar un tiro, pero estoy tocando la guitarra, vas a hacer una mala nota, pero estoy cantando, te vas a desentonar. O sea, fallar es parte de la vida, pero no queremos educar a nuestros hijos y a nuestros alumnos en ello. Si tú haces de la resiliencia tu amiga, vas a poder emprender, porque entonces vas a aprender a que es como un electrocardiograma. Y entonces tú sabes que te sientes triste, que te sientes que cometiste un error, incluso fracasado, lo meditas y vuelves a salir. Es decir, ese pasito para atrás solo sirve para tomar un mayor impulso. Y entonces, si ya lo sentiste y lo disfrutas, seguro que vas a ser un gran emprendedor, André. Muchas gracias, Julio. De verdad, significa mucho viniendo de ti, de verdad. Por lo que me has platicado y por lo que sé de ti, te admiro muchísimo. O sea, de verdad significa mucho tus palabras. Justamente esa era una de las preguntas que tenía. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, ahorita estoy justamente en ese paso como de hacer una inversión a un nuevo proyecto y es un nuevo escalón para mí. O sea, he venido acumulando y he venido haciendo este ahorro, he venido pues creciendo. Tengo este acumulado y quiero invertirlo en algo. Y para mí es un nuevo escalón de inversión, es un nuevo proyecto. Y estoy nervioso, o sea, definitivamente estoy nervioso, definitivamente estoy dudoso, estoy en eso, pero al mismo tiempo estoy emocionado. Y al mismo tiempo estoy, pues, no me quiero quedar con esa cosquilla de qué tal si lo hubiera hecho, ¿no? O sea, el dinero ahí guardado no sirve para nada. He hecho los números bien, he hecho todo, tengo a la gente indicada, o sea, todo está, pero siento ese miedo. Yo no vengo de una familia con dinero, entonces he estado, pues, creciendo. Y me da miedo volver a estar ahí, pero al mismo tiempo me da mucha emoción llegar a un siguiente nivel y estoy muy consciente que me puedo caer, pero también estoy consciente que en la vida me he caído y me he levantado y que no pasa nada. Si te caes, ya he estado en ceros pesos, he estado viviendo en un cuarto, o sea, he estado sin nada y debiendo en tarjetas y ahorita estoy en otro lugar. Entonces sé que si en algún momento estoy ahí otra vez, lo voy a volver a sacar de alguna manera u otra porque nunca me voy a rendir. Pero sigo teniendo esa duda y sigo teniendo ese miedo. Entonces la pregunta sería, como consejo, ¿cómo crees que me pueda quitar esto? O sea, ¿cómo le hago para poder darle sin miedo al éxito, no? Bien. El miedo está definido como un sentimiento.
este sentimiento, esto que sentimos, es real. Por eso se nos pone la piel chinita, por eso sentimos escalofrío, por eso literal nos cagamos, ¿no? Sí, literalmente de miedo. El estómago se revuelve, sí, ¿no? Sí, sí. O te haces pipí cuando viene un susto fuerte, te orinas, porque es un sentimiento que está en el cuerpo. Primero, conocer el miedo es importante, saber cómo lo sientes, dónde lo sientes, por qué lo sientes. Luego, entender la raíz. ¿Cuál es la raíz del miedo? El miedo siempre viene de una amenaza. Pero hay veces que las amenazas no son reales. Por ejemplo, si tú ves una película de Viernes 13, una película de miedo, y estás frente a la pantalla y de pronto ¡guau! Sale allí algo, te asustas y te pones chinito, o hasta lloras, o no sé. Sí, y luego de pronto dices tú, pero si estaba atrás de la pantalla, ¿por qué me asustó la niña esta, o el payaso este, o la sierra aquella de las películas de miedo, ¿no? ¿Por qué? Si no era real, estaba detrás, no había ninguna amenaza, pero el cuerpo así lo siente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que todo aquello que lo sentimos una amenaza, que no sea real, volverla atrás de la pantalla. Entonces, ese proceso es bien interesante. A ver, le tengo miedo a que el dinero que voy a invertir lo pierdo. Claro, es un sentimiento real. ¿Cómo hago para asegurarme que ese dinero no se vaya a perder? Entonces, tienes que juntarte o reunirte o hacerlo tú mismo con una educación financiera. ¿Ok? Por eso mi proyecto se llama Educación Financiera y Emprendedora. Emprendedores hay muchos. O sea, Juan Escutias hay muchos. Esos que se enrollan en la bandera y ¡viva México! Y salen en la bandera, que a lo mejor son admirables, pero que al final van a terminar muertos. Exactamente. ¿Okay? No seas Juan Escutia. No te tires a lo pendejo. Hay que buscar la forma de cómo sí. Y cómo sí es, haz un estudio financiero. ¿Cuál es mi estudio de mercado? Primero, si existe alguien que me lo vaya a comprar. Aquí en el colegio Subiré, me encontré otro día un niñito que llega y me pregunta, Julio, ¿qué me comprarías tú, esta pluma o este lápiz? Y yo le compraría esta pluma. ¿Por qué, Julio? Pues yo casi no uso lápiz. Muy bien, todo lo anotaba. Y entonces me hinco para hablarle a su altura, porque los niños hay que hablarles a su estatura. Y le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me preguntas esto? Y él me dice, estoy haciendo un estudio de mercado. Wow. Claro que me encantó. Y entonces le digo, ¿qué es un estudio de mercado? Y el niñito de, no sé, 7, 8 años me dice, le pregunto a mi cliente qué es lo que me quiere comprar. Me pareció la mejor definición de un estudio de mercado. Claro, pues. Le pregunto a mi cliente qué es lo que me quiere comprar. Entonces, lo que tú vas a vender, tienes que buscar un mercado que sí te quiera comprar lo que tú vas a vender, independientemente de lo que sea. Uno, asegurarte de ello. Y dos, ¿cuánto vas a invertir? ¿Cuál es tu tasa de retorno? ¿En cuánto tiempo lo vas a recuperar? ¿Vas a cobrar un sueldo dentro de tu esquema o no lo vas a cobrar? Porque el empresario puede cobrar. Necesito capital de fuera. ¿Cuánto me va a costar este dinero? Y esto es lo que falta mucho en México. En México decimos, es que en México somos bien creativos, tenemos grandes ideas. No, en todo el mundo. En todo el mundo. El tema no solamente son las ideas, que es bueno, sino ¿dónde está el factor financiero? Que tengas un análisis muy claro y si tú no lo manejas, pues sigue el consejo que me dio una vez Carlos Slim y en un restaurante aquí en Guadalajara. Yo le pregunté, ¿cuál es el secreto para que usted haya tenido tanto éxito? Y aquel hombre, un poquito beso, con una voz así ronca, me dijo, si en una sala de juntas uno de mis directivos sabe menos que yo, lo corro. Bueno, en realidad me dijo, es más pendejo que yo, lo corro. Todos tienen que ser más inteligentes que yo, todos tienen que tener una mayor capacidad que yo. Entonces, el emprendedor no tiene que ser el que más sabe, tiene que ser el que consigue quien sabe más y quien los dirige armónicamente, como un director de orquesta que se para al frente, a lo mejor no sabe
también el cello, no sabe a lo mejor también del clarinete, a lo mejor no sabe bien pero se para al frente, toma su varita y hace atención y empieza a dirigir armónicamente pero se rodea de los mejores músicos. Entonces, ¿cómo quitarte ese miedo? No hay otra, con inteligencia, con una estrategia, consiguiendo quien sepa más que tú en las ramas en las que tú te sientes débil. Como si jugaras fútbol y fueras el entrenador. Los mejores entrenadores de fútbol hoy por hoy en el mundo no jugaron fútbol, ni fueron tan buenas estrellas. Yo no he visto a Pelé ser un entrenador que se distinga. Maradona, que dirigió, pues tampoco fue así el gran entrenador. Y a lo mejor Messi, que fue, ojalá, ¿no? Pero a lo mejor Messi el día de mañana. Sin embargo, los grandes entrenadores saben elegir a sus mejores jugadores y saben cómo orquestarlos armónicamente. Entonces, ese es un gran ejemplo para el emprendedor. ¿Cómo encuentro las mejores personas? Por ejemplo, cuando yo hice el Instituto ALCE, yo era un muchachito de 20 y tantos años, que me siguieron los chamacos por la edad, porque les caía bien, porque era su cuate, porque, no sé. Pero yo no sabía dirigir un colegio. En mi vida había dirigido un colegio. ¿Qué hice? El director se llamaba Héctor de la Cruz, también en paz descanse, y el buen Cruche fue mi director. Claro, era el mejor director. Y luego busqué al mejor coordinador deportivo y yo, que era el dueño del colegio, era el profe de física y matemáticas. ¡Wow! ¿Sabes por qué lo hice? Por ignorante. Porque a lo mejor si yo hubiera tenido la soberbia o la vanidad que hoy puedo tener, yo dije, yo lo voy a dirigir. En aquel entonces no sabía nada. Claro. Me asusté cuando vi que los chamacos me siguieron a un colegio. Yo no sabía cómo dirigir un colegio, tan así no sabía dirigir un colegio, que cuando vi que sí llegaron los alumnos al colegio, por allá en el mes de octubre se me ocurrió acercarme a la Secretaría de Educación Pública, avisarles que iba a poner un colegio y cómo hacía para obtener las licencias. Y el profesor Humberto Palacios, que aún existe, y ojalá algún día pueda escuchar este podcast, me hizo así y me dijo, ¿tienes un colegio? Sí. ¿Y ya están tomando clase? Sí. ¿Sí sabes que es un delito federal? ¿Sí sabes que poner una escuela sin permisos de la Secretaría es un delito? ¿No? Julio César. Y entonces me empezó a ayudar a hacer los trámites. Es como poner una fábrica de aguas sin tener un permiso de la Secretaría de Salud, no sé, claro. O un hospital, no sé. Bueno, imagínate el nivel de ignorancia que tenía yo en ese momento, pero pues me protegí rodeándome de los mejores que me fueron orientando, y ese Instituto ALCE se convirtió luego en Colegio México Nuevo, y de ahí siguieron la historia de otros colegios, pero no le tengas miedo al miedo. Nada más no dejes que el miedo, que es un sentimiento normal, se convierta en una emoción, que es el terror. Te aterrorizas y ya no sabes qué te para. No. Paralizado. El miedo es bueno porque el miedo lo sienten los valientes. Hay una película donde está de Corazón Valiente, en donde está Corazón Valiente frente a los soldados, frente a las huestes, y con su faldita de escocés, y ya se para listo para el combate contra los ingleses y se empieza a orinar, y el que está a un lado de él le dice, voltea y le dice, ¿te estás orinando? Cuando él le había dado un discurso de valentía, ¿no? De Corazón Valiente, y le dice, sí, y el otro se le queda mirando y le dice, valiente no es el que no siente miedo, valiente es el que sintiendo el miedo lo enfrenta y lo vence. Si tienes miedo, esa emoción, ese sentimiento, como el boxeador que está a punto de salir a pelear, o el bateador que está a punto de batear, o el que está a punto de tirar un penal, ese miedo te va a hacer que saques que transformes la emoción en algo positivo, no en terror, sino en algo positivo. Entonces, el miedo al emprender es buenísimo, pero hay que vencerlo con inteligencia financiera. Amén. Amén a todo eso, Julio, de verdad, wow. ¿Qué clase me estás dando, de verdad, muchas gracias. ¿Puedo preguntarte algo a lo mejor tal vez personal? Sí, claro. ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido en tu vida? Lo estoy todavía teniendo. Quizá el reto más importante en mi vida personal ha sido sobrellevar la muerte de mi esposa.
Yo, después de que me vine a vivir a Guadalajara y que puse mi primer colegio y puse el segundo colegio, arranqué los colegios Subiré y hace 5 años falleció mi esposa que me acompañó en todo lo que yo emprendí. Y las pérdidas son algo que se van a llevar toda la vida. Es decir, así como hablé hace un momento del sentimiento del miedo, el sentimiento de la tristeza va a estar presente en todo ser humano, porque la vida está compuesta de ciclos. Hoy pones un negocio, mañana lo cierras. Hoy tienes un amigo, ya después ya no es. Hoy ganaste tanto dinero, después lo perdiste. Hoy tenías salud, mañana no tienes salud. Son ciclos. Y entre los ciclos que nosotros vivimos, pues es el ciclo de la vida. Y hay veces que vamos perdiendo a papá, muchas gracias, hay veces que vamos perdiendo a mamá, a un hermano o a nuestra pareja. En mi caso fue mi pareja a muy corta edad, creo yo, porque a los 50 y tantos años perder a tu pareja, pues hombre, yo al menos espero tener otro 50% de vida, y sobrellevar eso ha sido difícil, sigue siendo para mí un reto. No me voy a vencer, estoy haciendo todo lo que necesito para seguir siendo feliz y para poder aceptar algo que seguramente a ella ella debe estar en un lugar mucho más bello que este país, que este planeta, que este mundo. Y entonces lo que a mí me resta es, si en algún momento le enseñé a mis hijos a vivir, hoy tengo que enseñarles cómo enfrentar la muerte y cómo sobrellevarla. La muerte es durísima porque es la pérdida que nunca recuperas. Yo puedo recuperar un negocio, o puedo tener otra novia, o puedo volver a viajar si perdí un viaje o perdí un avión que me da tristeza. Pero cuando tú pierdes a alguien muy amado en tu vida, tienes que aprender a vivir con ello. Por ejemplo, alguien que pierde un brazo, se levanta todos los días, te levantas y dices, ay, güey, no tengo brazo, tengo que vivir sin ese brazo o sin esa pierna. Es igual, tienes que aprender a vivir sin esa parte tan importante de tu vida y además triunfar y además seguir alegre y además seguir siendo feliz. Por lo tanto, lo que yo hice fue, pues, me he dedicado a ser feliz, a buscar las cosas que me hacen alegre, que me ponen feliz. Me he clavado más en mi tema de la educación, en otros negocios, en disfrutar los momentos con mis hijos, en buscar una compañía, una pareja, y no hundirme, porque esta es una sola vida. Yo no sé, seguramente que sí, Dios es tan grande que debe tener un lugar muy especial para las personas que hacen las cosas bien en la vida. Yo no sé si hay otra vida, pero esta me encanta, me fascina y la pienso disfrutar. Es decir, si ya me subí a este avión, voy a disfrutar mi viaje, o a este tren, voy a disfrutar mi viaje, todo lo que queda del viaje. Claro que lo voy a disfrutar, pero voltear y ver que de pronto no tienes un brazo o una pierna no está chido. No. Entonces, qué padre pregunta, porque sí, es el mayor reto de mi vida, es reciente todavía, y creo que ya le gané, creo que ya lo vencí. Claro, el sentimiento siempre está ahí, y qué padre que sigue sintiendo, porque si no, no seríamos seres humanos. Lo importante es sentirlo. Mira cómo me hiciste llorar. Perdón. Pero no, hombre, está bien, las lágrimas son bonitas. Pero sí es un gran reto. Yo creo que para todos, ¿verdad? Que hemos perdido a alguien muy amado, muy querido, es duro, pero la vida sigue, y sigue bonita, y sigue siendo bella, y es parte de la vida. Y además, imagínate, cada vez que hay el Día de Muertos aquí en México, yo le digo a mis alumnos que hay que celebrar la muerte, que hay que reírnos de la muerte, que hay que disfrazarnos de catrines y que hay que cantar y bailar con la muerte, porque nuestra religión nos dice que hay vida después de la muerte. Y entonces imagínate que yo no hago vida lo que estoy tratando de enseñarles. Y entonces la fe nos dice
que los que se nos adelantan están mejor que nosotros, por lo tanto acá hay que estar alegres. Ese es mi mayor reto en este momento. Wow, Julio. Deja que se me regrese un poquito la voz porque lo he vivido cercano con Sara, y es un tema complicado. No lo he vivido en carne propia aún, pero los admiro mucho. De verdad, qué fuerza. También a ti, amor, siempre que estás aquí. De verdad, los dos me inspiran, de verdad. Y un pésame, Julio, por tu pérdida. Me pongo en tu lugar un poquito y pues me imagino no estar sin Sara y qué reto. Sí, pero admiración total, tu energía, o sea, llegas a donde llegues, vibras alto, de verdad, wow, Julio. Te voy a platicar algo, si me lo permite, Sara, y si no les gusta, pues lo editan y lo cortan. Aquí se deja todo. Ernesto, que es el papá de Sara, ¿no? Era uno de mis alumnos favoritos, porque era inquietísimo. Él había perdido a su papá muy joven, y entonces era un chavo súper inquieto, que hoy pareciera mentira lo que voy a decir, pero a los 14, 15 años, él se iba hasta la frontera de México, compraba carros allá, se venía manejando 14, 15 años, se traían los carros a Guadalajara y aquí los vendía para ayudarle a su mamá, ¿no? Pero lo mismo ponía uno de autolavado, pero un adolescente, era un muchachito de secundaria, no estaba ni siquiera en la prepa, entonces, y además lo mismo jugaba fútbol, que basquetbol, que voleibol, que bromeaba, que él era una fiesta total. Y entonces, pues me parecía un chico súper maduro y vivió la vida muy rápido. Y un día estaba en la preparatoria, él fue de los que me siguieron al instituto. Él era parte de aquellos bandidos de la Marianozuela, de aquellos pillos que se fueron al maravilloso Instituto Alce y que me hicieron tan feliz. Y que, repito, todos ellos son muy exitosos. Y cuando digo exitoso no me refiero únicamente al dinero. Son gente muy alegre y muy feliz que disfruta la vida. Algunos no tienen ni siquiera tanto dinero, pero yo los veo como son felices, contentos, alegres, disfrutan la vida. Esto es lo importante. Y entonces, un día yo iba a dar una junta de padres de familia ya de noche, porque el colegio era en la tarde y en la noche había junta. Y entonces iba yo subiendo las escaleras hacia el auditorio y me dice Ernesto, profe, necesito decirle algo muy importante. Y yo, dime, Ernesto. Necesito que me regale 10 minutos. Le dije, no puedo, tengo una junta. No, es que eso es muy importante, es urgente. Ernesto, no puedo, salvo que me vayas a decir que embarazaste a una chica, esperamos. Dice, es que es justo lo que le quiero decir. Y yo, ¡no! Yo se lo decía, pero ¿qué? Estefanía está embarazada. Estefanía era la chica más guapa, la más linda, la más hermosa, ¿sabes? Eran como de película de Estados Unidos, ¿no? El chavo súper emprendedor, súper líder, y Estefanía la chica más guapa ahí para que no me oigan sus compañeros, porque de verdad lo reclamaba, pero de verdad, ¿no? Y entonces, pues se casaron, enfrentaron su responsabilidad, y ya con el tiempo murió Ernesto, muy joven. Y a mí me dolió muchísimo su muerte. Vivió la vida muy rápido, pero bueno, un homenaje a él porque yo siempre lo admiré, lo quise mucho, porque era un chavo que iba muy rápido, como si supiera que la vida le iba a sorprender muy, muy joven, ¿no? Wow. Cuando la mamá de Sara se embarazó, ella tenía 16 años, 16, 17 años, o sea, estaban súper chavos. Y la verdad, sí, lo único que escucho de Ernesto, de mi suegro, se puede decir, es, pues sí, que era movido, prendido. O sea, hacía business aquí, allá, cuidaba a su mamá, esto y el otro. La verdad, sí, me hubiera encantado conocerlo. A mí siempre, yo creo que, siempre he tenido a mi papá y siempre ha estado ahí conmigo. Tengo una muy buena relación con mi papá. Es mi amigo, es mi todo. Pero siempre he buscado, fuera de la familia, a alguien que sea como una figura a seguir, fuera del tema paterno. Más bien como una figura de apoyo. Pero eso está fenomenal.
André, eso es fenomenal, yo lo sigo haciendo. Siempre busco a las personas a las que me quiero parecer, ¿no? De niño buscas ser Batman, buscas ser, no sé, el Hombre Araña, y tienes tu superhéroe favorito por lo que hace, ¿no? Este tira telarañas, este está muy fuerte, este vuela. Bueno, de grande, a partir de tu edad, André, y yo creo que de toda la vida, y aunque sigas siendo ya un viejo como yo, que tengo ya 57 años, siempre busco acercarme a mis superhéroes. Y mis superhéroes tienen diferentes características. Qué corazón tiene, qué don de gente tiene, qué manera de hacer dinero, cuate, oye, de verdad que tiene un carisma impresionante, oye, cómo se divierte. Y entonces vas haciendo a tus superhéroes y de esa manera vas conformando lo que a ti te gusta. Yo me junto el fin de semana con los que mejor se divierten, con los que más se ríen, y luego busco el que se conserva bien físicamente y que hace deporte, pero luego busco al que tiene un tema humano muy profundo. Así que síguelo haciendo, André. Es otro gran consejo. Ten tus superhéroes, pero también ten tus villanos, ¿eh? Y también estoy aprendiendo de aquel que le dicen, no sé, el pingüino. ¿No? El pingüino es malvado, ¿eh? Hace esto y esto, no me quiero parecer al pingüino, ¿no? Justamente para allá me pregunta porque tienes una vibra que conecta, o sea, la gente quiere estar contigo, tienes la manera de abrir el canal, todo esto. ¿Cómo se le hace, por ejemplo, oye, yo quiero conocer a ese chavo porque, o ese señor, o esto y el otro, por tema económico, porque espiritualmente es muy grande, etcétera, ¿no? ¿Cómo le es para conectar a la gente y llegar con esa gente? O sea, ¿cómo le es para hacer un vínculo con esa gente? ¿Sí me explico? Fíjate que es justamente así, llegando y hablando. Cuando tuve que bajar capital, las escuelas tienen una característica muy importante, igual que los hospitales. No puedes bajar fondos financieros porque son instituciones que no te permiten préstamos y nadie quiere invertir en una escuela, en un hospital. ¿Cuál es la razón? La razón es que se vuelve un tema social. Entonces, si pones un colegio y el colegio se vuelve exitoso y luego el banco te quiere reclamar que no le has pagado, es muy difícil sacar a todos los estudiantes y a los papás. Lo mismo en los hospitales, como sacas a los enfermos. Entonces, el capital o los fondos que tú bajas por una escuela se llama capital friendly o de la gente que te conoce, ¿no? Cercana. Entonces, a mí me tocó ir a buscar cuando arranqué mi segundo colegio, que se llamó Colegio 11 México, pues me tocó acercarme a la gente que en mi vida había conocido. Ya te imaginarás el nervio la primera vez. Híjole, ¿cómo me acerco a Osvaldo Sánchez? Sí, claro. Osvaldo Sánchez en aquel momento, en el 96, pues era la figura que iba al Mundial de Alemania, ¿no? ¿96? No, sí, ¿verdad? No, 2006, ¿no? 2006. Y entonces, ¿cómo me acerqué? Pues así. Hola, ¿qué tal? Soy Julio César, soy profe, tengo un colegio y quiero poner un colegio más grande. ¿Me permites platicarte de mi colegio? Y la gente cuando tú llegas así, hasta se sorprende, ¿no? Sí, ay, cabrón. ¿Quién eres? Sí, sí, y entonces, de entrada, esa sorpresa te abre la puerta, porque cuando te ven tan decidido, tan desinhibido, entonces dicen, algo especial tiene. Pero lo mismo me pasó con Rafa Márquez. O sea, Rafa Márquez era el ídolo del Barcelona, México, ¿no? Claro. Imagínate en las concentraciones, en los hoteles, en los restaurantes, pues siempre estaba asediado. Y yo era, repito, otra vez un muchachito, y Rafa, ni me veía, ni me conocía. Wow. Y entonces de pronto, el abrir la puerta y sentarte en un comedor y decirte, tengo 20 minutos para que me platiques lo que me quieres platicar mientras como, porque voy a dormir, porque luego juego. ¿Cómo le explicas a alguien en 20 minutos algo así, un proyecto tan padre, ¿no? Sí. Entonces aprendí que los emprendedores y que los financieros tienes que explicarle las cosas rápido, sobre una servilleta. Se llama proyecto servilleta. Hoy le llaman un elevator pitch. O sea, lo que dura un elevador en subir 5 o 6 pisos, ahí tienes que lanzar, pichar y decirle tu idea y convencerlo y jalar su atención para que luego te dedique 1 hora o 2 horas o 3 horas para escucharte. Pero de momento tienes que ser tan rápido que tu idea pegue. Tienes que enamorarlo. Tienes solamente
unos segundos o un par de minutos para enamorarlo del proyecto. Entonces, lo aprendí porque yo al principio quería que todo el mundo me dedicara 3 horas. ¿Quién te iba a dedicar 3 horas? ¿Por qué tengo yo que meter mi dinero, que me genera mucha lana y que ya hago algo, en un proyecto tuyo y arriesgarlo? Claro, sí. ¿Por qué? Todo el mundo creemos que los demás tienen la obligación de hacerlo. ¿Por qué? Entonces, es bien interesante cómo consigues que alguien suelte su dinero para invertirlo en algo que tú crees. Y entonces me volví hábil en pichar de mi negocio y convencer a la gente que había que invertir en colegios. Y así surgió el Colegio 11 México y luego los colegios Subiré con esta familia Ornelas, que son mis socios y que se han dedicado a invertir y reinvertir su dinero para hacer más colegios productivos que generan, pero que sobre todo estamos generando un capital muy importante, que es el capital humano, y que creemos que podemos seguir formando niños y jóvenes productivos para este mundo, para este planeta. Sí, felicidades, de verdad tienen un plantel increíble y el nuevo que acaban de abrir, que nos estabas platicando, que acaban de inaugurar, muchas felicidades, de verdad mucho éxito ahí. Yo creo que ya para cerrar un poquito, quiero hacerte unas últimas preguntas. Adelante. Una de ellas es, ¿qué tan importante para ti ha sido el tema familiar en cuestión de cómo divides tu tiempo como persona, empresario y todo esto que hemos hablado de ser empresario y al mismo tiempo ser papá y ser pues, esposo y ser consejero y ser todo? O sea, ¿cómo le haces para dividir esos tiempos? No, yo creo que es muy difícil porque los negocios, cuando apenas arrancan, demandan mucho de tu tiempo. Pero luego cuando crecen demandan más de tu tiempo. Sí, ya sabes cómo no acaba. Por eso decía al principio, cuando hablaba del Instituto ALCE, que tienes que hacerlo con mucha libertad, con mucho amor, porque obligado nada, ¿no? Y a veces uno piensa que los empresarios son gente que tiene todo el tiempo del mundo y que tiene toda la lana del mundo y que tiene todas las decisiones del mundo. Y no es cierto eso. No es cierto, porque de pronto hay un nivel en el que, claro que tú sigues dependiendo de tus clientes, de las normativas del gobierno, de otros socios, y las tomas de decisiones se vuelven colectivas cada vez más, porque tu tiempo, cuando tú lo ves, mira en la playa, sí, pero ¿cuántos minutos o cuántas horas va a estar en la playa? Porque el más tiempo estuvo hablando por teléfono. Claro, sí. Ahora que cada día la vida se va volviendo más esclavizante, gracias a los teléfonos celulares y gracias a los carros con computadoras. Y entonces, por ejemplo, yo tengo mi carro equipado con una pantalla para mientras voy manejando, voy teniendo videoconferencias sin distraerme en lo que voy manejando, pero voy teniendo videoconferencias, ¿no? Wow. O traigo al chofer manejando y yo pues voy hablando o vamos conociendo algún lugar y pues sigo resolviendo problemas. Estás ocupado. Porque así es. Así es que tu pregunta es muy interesante. ¿Cómo? Dando prioridad. Si no generas una prioridad y no generas un espacio, te come. Te juro que te come la vida. Entonces, de niños siempre tuve esa fortuna de que pues amaba o amo a mis hijos, a mi esposa, y les dedicaba el tiempo. En educación, de alguna manera, tienes la gran ventaja de que tienes los fines de semana, aunque siempre los sábados hay alguna actividad o en alguna actividad el domingo, pues tienes más tiempo. Entonces yo sabía cortar muy bien, cerrar pues sí, la cortina y continuar. Alguna vez invertí en un hospital y no me gustó, porque un hospital no cierra, son 24 horas, 365 días, estás en contacto con el sufrimiento, con la muerte, etcétera. Y aunque toda mi familia es de médicos, también terminé por cerrar esa inversión, no me gustó. Y creo que mucho tenía que ver con eso, con tu tiempo para divertirte. Porque los empresarios caemos en una trampa fácilmente, en donde por tener más, de pronto tienes 2 casas que no visitas de descanso, ¿no? Sí. Las disfrutan otros. O compras una casa con una casa club maravillosa que nunca vas. O tienes vacaciones que terminas por no disfrutar con la familia porque mandas a la familia por delante. Entonces es importante que te dediques tiempo a ti y que te des cuenta que tienes que recargar la pila. Yo los viernes en la tarde
trato de dedicarme a mí, de ir a lugares donde pueda cantar, aunque cante horrible. Me gusta ir a bailar, aunque no soy el que mejor baila, pero me encanta ir a bailar. Es tu tiempo. Porque además me da ejercicio, muevo las piernas, socializo, escucho música, estoy con gente alegre, me olvido de los problemas y eso hace que uno de alguna manera le baje la palanca al excusado, ¿no? Que se vaya toda la mierda, ahora es mi momento, y reactivarte otra vez para poder estar pues con niños, con jóvenes, con gente alegre donde no puedes cargar tu vida. Súper importante tener una disciplina y saber cerrar la cortina y dedicarle el tiempo a tus hijos, a tu pareja, a tu esposa, a tus amigos y poder estar ahí. Y es una disciplina que debes de seguir y que no debes de perder y que tiene que ser como dice Marc Anthony, el amor es como un jardín. Hay que estarlo regando, hay que estarlo podando, hay que estarlo cuidando, si no, se seca. Muy importante pensar primero en ti. A veces la palabra egoísta la tomamos a mal, pero tenemos que ser egoístas, tenemos que pensar en nuestra limpieza, tenemos que pensar en nuestra diversión, en tener tiempo para seguir estudiando, pensar en nosotros, porque si tú te secas, ¿qué vas a seguir dando? Claro. Luego, tu segundo círculo, como si fuera un target de una diana, tiene que ser tu familia, no lo olvides, tus amigos, y formar estos círculos que te van a ayudar a seguir siendo sensible, a seguir amando, a seguirte divirtiendo, a seguir sonriendo, a pesar de todas las broncas que se vienen. ¿No? Disfrutar la vida. Sí, tener un control. Sí, no te la puedes quedar adentro. ¿Sí? No te la puedes quedar adentro porque yo siempre les digo que esto es como la comida, ¿no? Si tú comes algo y comes algo y comes algo y comes algo y no te das el tiempo de desechar todo eso que te comiste y además si es tóxico, peor todavía, pues al rato vas a tener un estómago así que te va a doler, que te va a inflamar, que te va a saber mal y al final de cuentas te van a salir pedos. Al final salen sí o sí. Entonces, más vale liberarte. La manera de liberarte es la familia, los amigos, la diversión, ser alegre, bailar, jugar, cantar, reír, ¿no? Claro, me encanta. Y por último, ¿cuál ha sido? Yo me imagino has tenido muchísimos, definitivamente, pero ¿cuál ha sido el momento más bello que has tenido en tu vida? Uy. Yo sé que es difícil. Pero... Bueno, han sido muchos, porque cada nacimiento de cada empresa, de cada colegio, han sido bellísimos, porque enamorarte es un momento bellísimo, tener esos momentos de intimidad con tu pareja son grandiosos, no sé, esos momentos con los amigos donde te ríes a carcajada, pues son bellísimos. El conocer cada lugar nuevo es bellísimo. Yo creo que el ser humano no debe de perder algo que tienen los niños, que es la capacidad de admirar un atardecer, admirar un amanecer, admirar una fiesta, admirar un lugar. El ser humano, cuando deja de admirar incluso a su pareja, se acabó todo. Tienes que vivir admirando y maravillándote como los niños que dicen wow, wow. No tienes que dejar de usar la palabra ajá, ajá, ajá. Entonces el wow, el ajá son palabras que nunca deberían de desaparecer en el vocabulario. Pero definitivamente los momentos más bellos son cuando nacieron mis hijos. Wow, tenerlos en los brazos fue una cosa maravillosa. Y yo digo que los papás y las mamás debieran ser como los futbolistas, ¿no? ¿Cómo? Cuando, no sé si has visto la euforia que agarra un futbolista cuando mete un gol, ¿no? Sí, y grita ¡no! ¡No! Y se quita la vida. Bueno, así debería ser un papá cuando... Sí. Bueno, a mí me faltó poco para hacer eso, pero los momentos más divinos de mi vida.
Excelente, Julio. ¿Cómo me has hecho llorar? Perdóname, discúlpame. Qué padre. Al contrario, de verdad, muchas gracias por ser honesto, por abrirte con todo esto y por compartirnos. De verdad, son temas personales y gracias por compartirlos. De verdad, Gracias. muchas gracias. Al final de cada podcast hacemos una dinámica. ¿Ok? Yo digo un enunciado o una palabra y tú me puedes contestar con una palabra o un enunciado que te haga sentir, que te cause una emoción, Ok. o sea, lo que te haga sentir emoción, esa Más. palabra. Venga. ¿Vale? Hacemos 5, Venga. ¿vale? La primera sería el dinero. Herramienta para disfrutar la vida. Excelente. Tu familia. Número 1. Las escuelas que has puesto. Uy. El vehículo para trascender y dejar un poquito más a la humanidad. Pasión. Todo. Todo. La pasión mueve. No existe la vida sin pasión. Para amar, para jugar, para trabajar, para enfrentar este podcast. Pasión siempre. Excelente. Y por último, tu legado. Aún no está hecho. Sanamente insatisfecho. Mi legado está por venir. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, de Gracias. verdad, Julio. Un aplauso, de verdad, el mejor podcast para mi gusto, de verdad. Todos han estado increíbles, pero eres así... Ahorita fuiste un profesor para mí, vas a ser un profesor que queda en mi memoria. Muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Gracias por compartir todo, por enseñarme en esta hora que estuvimos aquí, por tu tiempo, vale muchísimo, y por el espacio. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con todo gusto, Julio. Lo disfruté mucho. Gracias. Qué gusto. Por último, pues bueno, ya saben, denle like al video, eso ayuda muchísimo. Compártanlo. De verdad hay mucho valor en este video, lo van a disfrutar muchísimo. Compártanlo con familiares, amigos que tengan. Y pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao.